Muy bien, pues vamos a seguir en esta tarde con la serie que estamos llevando a cabo. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? Vivamos piadosamente, ¿sí? Con base en la carta de Primera de Corintios, que el apóstol Pablo escribió ya a la iglesia en Corinto. Y vamos a ver, el día de hoy vamos a estudiar del capítulo 7, versículos 12 y 16. Así que, Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, versículos 12 y 16. ¿Está por ahí? Acompáñame a leerlo, por favor. Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. Señor, después de haberte exaltado, de haber bendecido tu nombre, Señor, que en esta tarde que tu palabra, Señor, nos hable de una manera clara, Señor. Señor, pido tu gracia, Dios, para poder exponer el mensaje. Te ocupo tu respaldo, Señor, siempre, en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Dios, y a mis hermanos que tengan un oído dispuesto, Señor, y en su corazón lo atesoren, Dios, el mensaje, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero empezar diciendo que el tema no es un tema sencillo, no es un tema fácil. Sin embargo, pues con la ayuda de Dios, como lo orábamos hace un momento, trataremos, ¿no?, de decir qué es lo que el Señor quiere aconsejarnos, ¿sí? Cualquier duda, ahí está el pastor, ¿no? Ya al final. No, lo comento porque no son temas, vaya, a lo mejor no son temas comunes, ¿sí? Pudiera ser. Sin embargo, aquí viene el consejo de la palabra, ¿no? Entonces hay que estudiarlo todo, ¿sí? Entonces, pues voy a decir 2 o 3 cosas que a lo mejor le van a hacer en la cabeza, pero tranquilos, ¿no? Vamos a irlos poco a poco tratando de explicar, ¿sí? Bien, las últimas 2 enseñanzas que le tocó a nuestro hermano Bogdan, nos hablaba sobre bajo qué contexto había que casarse, ¿no? Entendiendo la situación que estaba pasando en Corinto. Les estaba hablando a los solteros, en primero, ¿no? Les decía que no se casaran, que era mejor que se dedicaran al Señor, si es que tenían el don de continencia, ¿no? Lo estábamos viendo la semana pasada. Pero si no lo tenían, pues mejor cásense, ¿no? También les estaba hablando a los matrimonios sobre el divorcio. El apóstol Pablo da instrucciones según cada situación que se vaya presentando, ¿sí? Todo claro esto sin transgredir la palabra de Dios, y ahorita voy a explicar por qué digo esto. Veíamos también semanas atrás cómo es que Pablo les decía, ¿no?, parafraseando, que no es el plan de Dios que fuera así, que se separaran, ¿sí?, el matrimonio. No es la idea original, o sea, no es la idea en el Génesis, ¿no? Sin embargo, por causa del pecado, esto es lo que tienen que hacer. Bueno, se presenta esta situación, pues esto es lo que tiene que proceder, ¿no?, según el consejo de la palabra. Y bueno, pues cada quien es responsable de lo que al final de cuentas hará. El consejo y la enseñanza, pues está ahí, ¿no? Y, hermanos, tenemos que recordar nuevamente el contexto en el que Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿sí? Y era que estaba respondiendo preguntas sobre situaciones reales, ¿sí?
O sea, no eran supuestos. ¿Y si pasa esto, Pablo, qué hacemos? No, eran situaciones reales que se estaban presentando ahí en Corinto con los hermanos. Y ya vimos ya hablábamos semanas anteriores acerca del contexto, ¿no? Cómo adoraban teniendo relaciones en el templo, ¿no? A la diosa, toda la mezcla que había, ¿no? Que se había infiltrado en la iglesia. Entonces, todas esas cosas, cómo venían a afectar, ¿no? el comportamiento de los hermanos, ¿sí? Y lo digo porque son cosas fuertes que se estaban dando dentro de la iglesia, ¿sí? Cosas totalmente reprobadas por Dios estaban aconteciendo y había que poner orden, ¿no? Esto ya se salió de control y hay que poner orden. Por eso Pablo iba respondiendo, ¿no? Cada situación que se iba presentando. Y lo que veo aquí es cómo Pablo, al leer los versículos, hermanos, y al estudiarlos, podemos ver cómo responde de manera práctica a cada una de esas preguntas, ¿sí? O sea, si está pasando esta situación, pues haz esto dice el Señor, esto aconsejo, recuerden que, ¿sí? El apóstol Pablo va aconsejando según la situación que se va presentando. Y recordemos nuevamente el título del capítulo que estamos viendo. En el capítulo 7, ¿cómo dice en su Biblia? Problemas del matrimonio, ¿sí? Repito, para nada sencillo, no es un tema ligero, pero bueno, con la ayuda del Señor iremos viendo lo que el apóstol Pablo está respondiendo a cada situación que le presentan, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces con nuestro versículo 12. La primera parte dice, ahí en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahí nos vamos a detener. Ahora, hay que aclarar, ¿sí? Que no va a decir algo antibíblico, ¿sí? De hecho, la primera vez que yo leí esto, hace algunos años, yo dije, mira, Pablo, qué irreverente. O sea, como que, a ver, Señor, tú cállate, yo voy a hablar. No está diciendo eso, no es por ahí, ¿sí? No es algo que se le ocurrió, ¿no? O que es una idea con sabiduría humana, no. Pablo está aclarando que va a decir algo, que escuche bien, no viene de una forma clara en las Escrituras, pero lo que él va a decir no agrede, y lo que él dijo, no agrede de ninguna manera el consejo de la palabra. Es decir, no ofende o no va contrario a lo establecido por Dios. Y eso lo podemos comprobar viendo otros pasajes y cómo eso que él aconseja amarra perfectamente con lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo va a decirles es con base en el conocimiento que ha adquirido, con la experiencia que ya le ha dado su recorrido en el ministerio, en la enseñanza de la palabra. Y por supuesto, repito, en ningún momento transgrede algún mandamiento u ordenanza dicha por el Señor, ¿sí? Entonces, a lo mejor si usted leyó eso y a lo mejor tuvo la misma idea que yo, que ay, que Pablo, no, qué irreverente es, no es la intención, vaya, ¿sí? No es la intención esa de Pablo. Y déjale digo algo, hermanos, aunque haya temas que no vengan tal vez de forma clara en las Escrituras, no quiere decir, escuche bien, que haremos como dicen por ahí, ¿no? Pues ahí como Dios me dio a entender, ¿no? Pues como no viene muy claro, pues como Dios me dio a entender, lo voy a hacer. No. O pues en la Biblia no dice que esto, aquello. Lo comentaba el pastor Ángel, ¿no? Respecto a los tatuajes. No viene una ordenanza explícita, ¿no? No te tatúes. Sin embargo, podemos ver otros pasajes que nos pueden soportar el no es conveniente que lo hagas, ¿sí? Entonces, o hay algunos temas, no es como si a Dios se le haya pasado dicho algo sobre cualquier tema, ¿no? Como dijera el Señor, no, ay ching, ¿por qué no les dije sobre esto? Se me pasó decirles en las palabras que sobre ese tema pienso esto. No es eso, tampoco es eso. Sin embargo, muchas veces es necesario estudiar más. Precisamente hasta que no estudie esto, ¿no? Y a los demás digo yo, no el Señor, pude entender que Pablo se estaba refiriendo a que no era un irreverente, vaya, ¿no? Pero es, ¿hasta qué, hermanos? Hasta que estudias,
hasta que te pones a rascarle, porque así por encimita puedes malinterpretar muchas cosas, ¿sí? Entonces, ya aclarando esto, ¿sí? Veamos lo que Pablo dice, pero a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, si tú eres creyente y tu cónyuge no lo es, no te separes. Lo vamos a explicar, pero de manera clara, así es, ¿no? Así de claro y de sencillo, pero vamos a explicarlo. Mire, hay dos situaciones en las que nos podemos encontrar en este contexto, lo que dice el versículo 12 y 13. Hay dos situaciones en las que se puede aplicar. Una de ellas es cuando una persona creyente se casa con una persona no creyente. Y la otra es cuando uno de los dos cónyuges se casan no siendo creyentes, pero en el camino uno de los dos es creyente, ¿no? Sea él o sea ella, ¿sí? Entonces, en esos dos casos se puede dar esta situación, ¿ok? Y bueno, ¿por qué decimos esto? Porque no está claro a quién le está hablando el apóstol Pablo en este pasaje. No está claro si está hablando a un creyente que se casó con un no creyente, o que los dos no creyentes se casaron y después uno se convirtió. No lo especifica, entonces podemos abarcar esas dos opciones, ¿sí? No ofende, no transgrede, ¿ok? Porque se da, ¿sí? Pero en los dos casos que acabo de mencionar, entonces es aplicable, no se malinterpreta. Y mi hermano, les voy a decir algo que, con el permiso del pastor, lo voy a decir. Y lo queremos decir de una manera, todo lo que vamos a decir y siempre es de una manera muy respetuosa y muy cuidadosa, ¿sí? Repito, si al final de la enseñanza tiene alguna duda, con toda confianza puede acercarse al pastor. Entonces, pero vamos a hacerlo de una manera de verdad muy respetuosa y cuidadosa, ¿sí? La verdad, no es fácil, pero queremos ser lo más apegados a lo que la palabra de Dios dice. Y es el hecho que en ninguna parte de las Escrituras se prohíbe el que un creyente se case con un no creyente, ¿sí? Tal vez esto, le repito, venga a ser una revolución en su cabeza, pero espérense, ¿no? Les dije que nos íbamos a ir despacio, ¿no? Tranquilos. Porque así como usted, yo tengo toda la vida que si te casas con alguien que no es creyente es el pecado más grande del universo, ¿no? Así me lo enseñaron a mí. Imagino que también ustedes, ¿sí? Pero tranquilos, espérense. Y bueno, y sé que algunos van a decir, bueno, ¿y qué onda con lo que dice en 2 Corintios 6? ¿Vamos para allá? Tranquilos, hermanos, ya vi 2, 3 que pegaron los ojitos. 2 Corintios, capítulo 6, verso 1. Perdón, 14, es 14. 6:14. ¿Estamos ahí? Ahí está rapidito, ¿no? Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Bien, si leemos el pasaje completo de 2 Corintios, en el versículo 14, ahí viene arribita, ¿cuál es el título de este pasaje? Somos templo del Dios viviente, ¿sí? En ningún momento de este pasaje está tocando el tema del matrimonio, pero espérense, ¿sí? El contexto que está hablando este pasaje habla sobre andar en santidad, en integridad. Ese es el contexto del pasaje, ¿sí?
Repito, no está tocando el tema del matrimonio, que aplica, sí, pero no lo está abordando específicamente en este capítulo. En los versículos que están más adelante, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Está citando Levítico 26, ahí lo lee en casa, donde Dios les está diciendo precisamente que no se mezclen con otros pueblos, porque ellos son el pueblo escogido por Él, que Él sería su Dios y ellos sus hijos. ¿Sí? O sea, les está diciendo, no se mezclen, no se junten con ellos, ustedes son apartados para mí, yo soy su Dios y ustedes serán mis hijos. ¿Sí? Entonces, repito, ¿está hablando del matrimonio? No, pero aplica para el matrimonio. Un ejemplo aún más claro todavía. Vamos por favor a Primero de Reyes, porque es libro. Primero de Reyes, capítulo 11. Vamos a ver el tremendo Salomón. ¿Ya está por ahí? Primero de Reyes, 11, versículo 1, del 1 al 4, vamos a leer. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Está claro, ¿no? Es decir, ¿quién era Salomón? Era, lo dice la Escritura, ¿no? El hombre más sabio que existió en ese tiempo y que ha existido, ¿sí? Y el más rico también. ¿Era alguien apartado para Dios? ¿Sí? ¿Tenía sabiduría de parte de Dios? Sí. ¿Pero qué decidió él? Dice, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras con las cuales Dios le dijo, no te juntes con ellas, no, no y no. Sin embargo, no le importó a Salomón. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, y su corazón no era perfecto con Dios como el corazón de David su padre. ¿Sí? Salomón se inclinó a los dioses. Y no solamente fue uno, fueron varios. ¿Sí? Sí, imagínense, o sea. Y es aquí, hermanos, donde es la importancia de tener claro esto. ¿Sí? Miren, los seguiré diciendo más adelante, pero jóvenes, ¿no? A los jóvenes, los que ya nos casamos, ya nos casamos, no planeen, por favor, su vida con alguien que no ama al Señor. Porque así como Salomón, su corazón se puede volver hacia cosas que van contrarias al Señor y alejarse de Él. Y miren, me atrevo a decir, porque lo he visto, y no solamente un caso, han sido varios, que más del 99% de las relaciones entre un creyente y un no creyente, el creyente termina siendo jalado por el otro. Y diría aquel, me canso ganso si esto no pasa. ¿Sí? En su mayoría pasa, hermanos, lastimosamente. Estadísticamente, si vamos por estadísticas, así es. ¿Hay algunas excepciones? Sí las hay. Son las menos, pero las hay. Entonces, vemos cómo no está tocando el tema del matrimonio, pero ya nos está diciendo el Señor, no lo hagas, no te conviene, porque te puede pasar esto. ¿Sí va quedando un poquito más claro? No lo está prohibiendo, sin embargo, el consejo es no lo hagas.
¿Ok? Entonces, volviendo al tema que nos toca, repito, no está diciendo explícitamente no te cases con un inconverso, pero lo que sí está diciendo es que necesitamos andar en santidad. Eso sí lo aclara, eso sí lo dice. Hermanos, lo veíamos unos pasajes atrás en el capítulo de... Regresemos, por favor, a 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, ¿qué decía el apóstol Pablo? Lo vimos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Legalmente, ante la sociedad, una persona mayor de edad se puede casar con alguien también mayor de edad. Es legal, es lícito, ¿sí? Legalmente lo puedo hacer. Socialmente es bien visto que alguien se case. Y en estos tiempos que el matrimonio ha ido en decadencia y lo que han aumentado son las uniones libres, que alguien se case pues ya es bien visto, ¿no? Incluso la vez que me tocó a mí casarme, hasta te felicitan, no, pues felicidades por tomar este paso, porque ya, la verdad, los jóvenes no quieren casarse y no sé qué tanto. O sea, socialmente es bien visto casarse. Entonces, ¿es lícito? Sí, sí es lícito. ¿Pero te conviene que te cases con un no creyente? No, no me conviene. ¿Sí? No me conviene, no me edifica, no es lo que Dios quiere, no es el consejo de Dios. Sin embargo, si un creyente se casa con un no creyente, está en orden ante las autoridades civiles. Civilmente están en orden, ¿sí? Delante de Dios no es el consejo. Sin embargo, civilmente, pues no te preguntan qué religión eres cuando te casas, ¿verdad? Nada más te piden unos exámenes, unos estudios, si no estás casado y otros requisitos, pero socialmente, civilmente no te piden qué religión eres. Nada más es, pues, vienen, y me refiero obviamente al matrimonio hombre y mujer, ¿no? No estoy refiriendo al otro, los otros casos. Pero jóvenes, porque solo los jóvenes, ¿no? En este caso, esto que decimos no es ninguna licencia, como ya lo vimos, para que te cases con un no creyente. Porque déjenme decirle que lamentablemente en su mayoría, ojo, no digo que todos, en su mayoría, si no terminan mal, luego hay mucho conflicto a causa de que uno es creyente y el otro no. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Tenemos que decirlo. Como dijo el pollito aquel, no se tenía que decir y se dijo. Hermanos, y a lo mejor puede estarle causando alguna revolución en su cabeza. Sin embargo, vamos a lo que la Escritura dice, ¿no? Es el consejo de Dios. Hermanos, ahora, el matrimonio no es fácil. Y aún como creyentes se pasan dificultades, problemas. Fíjese, aún teniendo la información correcta y al Señor de nuestro lado, a veces las cosas se ponen muy difíciles, ¿sí? ¿Cuánto más cuando uno de los dos no es creyente o lamentablemente ninguno? Fíjese algo interesante. Las demandas de Dios para los matrimonios son las mismas tanto para creyentes como no creyentes. Ay, a ver, espérame, ¿por qué? Bueno, ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. O sea, no creó el matrimonio para los inconversos como para los conversos. El matrimonio es parejo, es para todos, es la misma demanda. Fue algo establecido por Él, así que Él pone las reglas. ¿Sí? Repito, no porque alguien no sea creyente, no tiene que serle fiel a su esposa, respetarla, amarla, cuidarla. Es decir, hay piso parejo. El descanso que tenemos es que si estamos ahora sí que del lado correcto, el Señor en nuestro corazón, temor de Dios en el corazón, tenemos mucha ventaja, mucha ayuda. ¿Sí? Entonces, volviendo al versículo, si consienten vivir juntos en esa situación, no se dejen. ¿Sí? Vamos viendo aquí que la última opción de Dios en un matrimonio
es el que se separen, el divorcio. Pero vamos a ir viéndolo más adelante. ¿Sí? Entonces ya va quedando una base, ¿no? Vamos asentando unos principios. ¿Sí? Vamos al versículo 14. Dice, la primera parte, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Ok? Vamos a detenernos ahí. El hecho de que diga santificado no quiere decir que sea salvo. ¿Sí? Ojo, no está hablando de salvación, porque ningún ser humano puede vivir de la piedad de otro ser humano, aunque sea su cónyuge. ¿Sí? La salvación es personal, ¿verdad? La salvación es personal. ¿Sí? Entonces, no está tocando el tema de la salvación. Lo que Pablo está diciendo aquí, escuche bien, esto está muy, muy interesante. Lo que Pablo quiere decir aquí es que a causa de que el esposo o esposa es creyente, bendiciones van a venir también a su vida. Es decir, si mi esposa o esposo es creyente, pero no yo, lo que puedo esperar de ella es un hombre o mujer temeroso de Dios. Por lo tanto, ese temor lo llevará o la llevará a amar, cuidar, respetar, honrar, etcétera, a su cónyuge. Son bendiciones, ¿no cree? Y, hermanos, lo que yo puedo ver aquí es la misericordia y amor de Dios a un incrédulo. ¿Sí? Las bendiciones, aunque tu esposo, aunque tú no eres creyente, si tu esposo o esposa es creyente, esas bendiciones te alcanzan. ¿Sí? Bendiciones alcanzan a esa persona creyente, no creyente a través de su cónyuge. Es la bondad de Dios todavía mostrado en esta área. En el versículo, volvemos al versículo 14, dice, pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Las bendiciones de un creyente también alcanzan a sus hijos. Es lo que está hablando aquí. También los hijos son bendecidos a causa de que su papá o mamá sean creyentes. ¿Sí? O sea, hay una bendición tanto para el esposo o esposa y para los hijos. Si hay un padre, hay un integrante creyente en el hogar. Y hermanos, qué bendición es que nuestros hijos crezcan en un hogar cristiano, ¿no cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí? Mire, gracias a Dios tuve la bendición de crecer en una familia cristiana y desde que tengo uso de razón asisto a la iglesia. Y la verdad es que, déjele abrir mi corazón, es que crecer en un ambiente así me libró en lo personal de muchas cosas. ¿Sí? Cosas que veía que mis amigos en la escuela vivían o hacían, o que en su casa vivían situaciones, y en mi inmadurez, pues yo decía, yo quiero esas cosas, yo quiero esos permisos, yo quiero esos juguetes, yo quiero ver esas caricaturas, quiero ver esos programas de televisión. O sea, yo decía, no, yo quiero eso también, ¿sí? Pero ahora que puedo entender un poco más, doy gracias a Dios que no las viví. Porque mi papá y mamá eran cuidadosos en lo que veía, ¿sí? Y hoy puedo entender gracias porque no me dejaron hacer tantas tonterías que quise hacer. Ahora, sé de algunos de algunos hermanos que no crecieron en una familia cristiana y ahora que son adultos han comentado, ¿no? Lo he escuchado de aquí de algunos hermanos. Yo no crecí en una familia cristiana, ¿sí? Pero ¿cómo me hubiera gustado crecer en una familia cristiana? ¿Sí? Pero ahora que ustedes son creyentes y tienen hijos, tienen la bendición de que sus hijos crezcan en un ambiente cristiano, en un ambiente diferente que probablemente ustedes crecieron. Y eso es una bendición, ¿no cree? ¿Sí? Pero si solo uno de los creyentes, si solo uno de los dos es creyente, ese papá o mamá,
puede bendecir con oraciones a su hijo, con consejo de la palabra, mostrarle amor y disciplina de parte del Señor. Fíjese que me comentaba un hermano que su mamá creyente de años, lo llevaba desde niño a la iglesia. El papá de él no es creyente. Pero pues él prefirió otras cosas, ¿no? Y desde joven pues siempre anduvo en cosas que no convenían, ¿sí? Y alejado totalmente de Dios, por la carrera que estudió y por su trabajo, tenía que salir mucho tiempo fuera, ¿sí? De casa. Pero cada que salía, su mamá oraba por él, ¿sí? Y cada que salía era así. Su mamá siempre lo llamaba, no, a ver, ven por favor, voy a orar por ti. Pero llegó un momento en el que él la buscaba a ella, porque de cierta manera él sabía, ¿sí? que esa oración de su madre era una plegaria directa a Dios, pidiendo por su vida, y él sabía que ocupaba eso, ¿sí? Él lo sabía. Ojo, ella era creyente, el papá no. Pero bendiciones venían gracias a su mamá. Ahora, hoy en día, este hermano es un padre de familia con una esposa que ama al Señor y trae a sus hijos a la iglesia, ¿sí? Sabemos que es el evangelio que transforma vidas, pero el Señor usa a personas para llevar este mensaje. Y qué bendición estar recibiendo este mensaje de parte de nuestros padres. Y ahora nosotros como padres poder bendecir a nuestros hijos. Y hermanos, alcanzamos a ver las bendiciones de Dios a causa de alguien que decide seguirle y amarle. O sea, qué bendecidos pueden ser los de nuestro alrededor si somos obedientes al Señor, si amamos al Señor. ¿Sí? Aquí es un ejemplo de en el hogar, ¿no? Al esposo, la esposa, a los hijos. Todo lo que se pueda alcanzar solo por ser obediente a su palabra. Insisto, sigo viendo la misericordia y amor de Dios aún en esto. ¿Sí? Vamos al versículo 15. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que Pablo está diciendo es que si el cónyuge incrédulo, ¿sí?, se quiere separar del creyente por diferentes razones, porque tal vez definitivamente él o ella no quieren acercarse al Señor, porque quieren seguir viviendo su vida, porque no quieren arrepentirse, y él o ella deciden mejor separarse porque pues es que ya no disfruto la vida y yo quiero a alguien que me acompañe a mis borracheras y yo quiero a alguien que esto, que aquello, no sé, ¿no? Diferentes situaciones. Dice: sepárense porque a paz nos llamó Dios. Dios quiere, hermanos, que en el matrimonio haya paz, haya concordia, acuerdo, pero si en este caso él o ella es renuente en no querer, como ya lo dijimos, en aceptar al Señor y preferir seguir su vida, en este caso se da el consentimiento de una separación. Ahora, si te casaste siendo tú creyente y al pasar los años él o ella no quiere nada con el Señor, y lo quiero decir con mucho cuidado y mucho respeto, son consecuencias de eso que deliberadamente decidiste casarte con alguien que no compartía lo mismo que tú. Cuando dice servidumbre, quiere decir que si tu vida corre peligro a causa de tu esposo, si te golpea, hay un abuso. Bueno, y ahora también déjeme decirle que las mujeres, ¿sí? En una gasolinera a la que iba más o menos seguido, me tocó ver un despachador con una bola aquí así en la cabeza, en la cara. Al tiempo salió que la esposa fue la que le puso un trancazo ahí. Pero él bien machote, no, es que me peleé con un vato allá y no sé qué tanto. Resultó que un conocido lo conocía y bla, 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 y ya conecté, pero resulta que demandó a la mujer porque le metió un fregazote.
Y aquí así tenía una bolota. Entonces, también ya hay, ya aplica. Ya hay abuso de parte de las mujeres. Entonces, cuidado, ¿sí? ¿No? Cuidado. Entonces, cuando dicen servidumbre, repito, quiere decir que si tu vida corre peligro a causa de tu esposo, si te golpea, hay abuso, hay maltrato, aléjate de ahí, huye. Porque el Señor habla de que tiene que haber paz, pero no es para separarse y ya, bueno, pues ya hago lo que yo quiero, ¿no? Y ya me alejo, me separo de ti y ya, pues como ya me divorcié y ya puedo hacer lo que yo quiera, no. Está hablando de una cuestión de seguridad y ya de lo demás se encargará el Señor. Como lo decía Bogdan la semana pasada y lo dice la Escritura, el último recurso que el Señor nos deja es el divorcio. ¿Por qué? Como lo decía al principio, porque en el principio, en el Génesis, no fue así. Pero a causa del pecado del hombre, se extendió la carta de divorcio. ¿Sí? Hablaba la semana pasada de una concesión. ¿Sí? Lo primero que se va a apelar siempre cuando hay un conflicto en el matrimonio es al perdón, la restauración, la reconciliación, el reedificar la relación como matrimonio. ¿Es difícil? Lo es, indudablemente. Pero el Señor tiene el poder para hacerlo y créanme, hermanos. Créanme, porque conozco un caso muy particular, muy cercano. Él restaura corazones rotos, ofendidos, lastimados, pisoteados. Él lo puede hacer, pero es necesario dejar el orgullo a un lado y ser tratado y sanado por Él. Mis hermanos, Él no llega tarde. Él sabe cuándo llegar a la vida de cada quien y en cada situación. Pero en el proceso quiere que nos demos cuenta muchas veces de qué tan necios somos. Porque déjele digo que a veces pasamos unas situaciones muy difíciles y hasta dolorosas que nos parecen injustas. Pero escuche bien, pero son para que veamos cuán orgullosos somos. O para que veamos que nuestra dependencia está en una persona, en una cosa, y no precisamente en el Señor. ¿Sí? No precisamente la confianza al pasar esas situaciones. No está en el Señor. Me pasa algo, recurro a una persona o cosa, y mi último recurso es el Señor. Pero sé que injusto, me duele, esto me lastima, no soporto más. Y el Señor está ahí, bueno, ven conmigo. Pero muchas veces decidimos acudir a otras cosas menos al Señor. Ya hasta que de plano decimos, no, pues ya no puedo más, ahora sí, Señor, aquí estoy. Es cuando recurrimos a Él. Y mire, y es que el orgullo, hermanos, está bien trepado muchas veces en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta de eso. Y es hasta que pasamos por algo sumamente difícil. Escuche, hasta doloroso, algo que nos pareciera injusto. No es hasta que pasamos cosas así, hermanos, cuando nos damos cuenta que hay un orgullo un caparazón en nuestro corazón de orgullo. Entonces habría que revisar de qué grosor es la capa de orgullo que hay en el corazón. Y mire, necesitamos también, quiero aclarar algo. Perdón, es otro punto. Bien, el apóstol Pablo, volviendo al versículo 15, dice en esa parte, ¿no? Sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, el diseño de Dios para el matrimonio es que sea un reflejo de Cristo y su iglesia, que sea un matrimonio, que lo glorifique, que le honre, que hable bien de Él. Y esa es una de las tantas cosas que quiere que haya en el matrimonio. Paz, precisamente. Permítame, es que...
Ok, ya. Ok. Entonces, dice, no, que a paz nos llamó Dios. ¿Quién quiere vivir siempre en paz? Yo quiero vivir siempre en paz. Todos queremos vivir siempre en paz. Es algo bueno, es algo deseable, es una bendición de parte de Dios. Ahora, hemos estado hablando sobre los problemas en el matrimonio, sobre el divorcio, y pues tal vez algunos, y tal vez el matrimonio comience a parecer una penitencia que cumplir, ¿no? O que los jóvenes piensen, no hombre, si esos son los problemas, pues ni loco me meto a ese problema, ¿no? ¿Para qué me embronco con eso? Pero, o tal vez se desanimen al estar escuchando estas situaciones. Jóvenes, ¿sí? No se asusten, son cosas que hay que tratar. Y por supuesto que en el Señor hay esperanza. Pero sean sabios y escojan bien con quién se van a casar. Ese es el asunto. ¿Sí? Porque, como dice el pastor Raúl, tu cónyuge puede ser la clave o el clavo. Ahí está. ¿Sí? Primero el pastor Raúl 3:17. Ahorita estará dormido, yo creo. Todo lo que el Señor hace, todo lo que Él ha hecho, es bueno, ¿cierto? Y como decíamos hace rato, ¿el matrimonio quién lo hizo? Dios. ¿Sí? Es una bendición, es un regalo de Dios. ¿Sí? Que dice en Proverbios que el que haya esposa, haya el bien, haya el favor del Señor. Hay una bendición en el matrimonio. ¿Sí? Pero necesitamos estar bajo la bendición de Dios. Y no sabe cuán hermoso. Bueno, yo creo que sí lo sabe. Cuán hermoso es. Y mire, eso para los jóvenes, ¿no? Lo platicábamos mi esposa mi esposa y yo hace un tiempo, que la verdad yo no regreso a ser soltero. Yo ya el tiempo que viví con mis padres y ahora el tiempo que estoy con mi esposa, con mi hija, yo amo estar con ellas. Antes de que llegara Ivana, yo disfrutaba el tiempo con mi esposa y ahora que está mi hija, pues se ha multiplicado la felicidad, ¿no? Entonces, yo personalmente, y creo que varios coincidirán conmigo, yo no regreso a la soltería, yo no quiero eso ya. Ya fue una etapa de mi vida. Ya ahora estoy en otra etapa y es una bendición, es un regalo, es algo que el Señor te bendice con eso. Entonces, pero ¿saben algo? Es consecuencia de que las cosas se hagan en orden. Y miren, y no lo digo por mí, sino que sé que hay varios ejemplos aquí, ¿sí? Porque todo lo que se hace en orden es bendecido por Dios, ¿sí? Hay bendición al hacer las cosas en orden, ¿sí? Así que jóvenes, no se asusten que si estamos hablando de esto, ¿sí? Pero es necesario escuchar todo el consejo de la palabra, ¿sí? Es necesario escucharlo. Sean sabios al momento de escoger con quién se van a casar, ¿sí? Vamos al versículo 16. De ahí de 1 Corintios 7. ¿Ya está ahí? Dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Hermanos, esa raíz de un buen testimonio, de un verdadero creyente, de un creyente maduro, que pueda alcanzar a un no creyente. Qué importante es madurar, ¿no? Así que véngase los domingos porque estamos aprendiendo cómo madurar, que el Señor nos ayude a madurar. Pero si por el contrario, el que dice que es cristiano se comporta igual o peor que un no creyente, pues estamos fritos, ¿no? El esposo o esposa incrédulo o incrédula no querrá saber absolutamente nada del Señor y muy seguramente pensará una religión más. Ya, pues va a la iglesia y no hay ningún cambio en él, no hay nada diferente. Por eso, hermanos, es importante madurar en todas las áreas de nuestra vida, porque aquí está aplicando al matrimonio, ¿sí? Este versículo, pero la realidad es que también aplica en todos los contextos sociales en que nos movamos, con nuestra familia, en el trabajo, la escuela, con los amigos, que vean un verdadero creyente en nosotros, que vean
que sí hay una manera de vivir diferente, que hay gente que tiene principios y valores bien establecidos, pero no estoy hablando solo de valores morales, porque eso los puede tener uno creyente. Hablo de principios bíblicos, como lo dice la palabra, como debe de ser un hijo de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Está por ahí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tal vez ya le estuviste compartiendo mucho a tu esposo, a tu esposa, y no ha creído en el Evangelio. Pedro aquí nos dice: sean ganados sin palabra por la conducta, ¿sí? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Como decíamos hace ratito, a causa del buen testimonio, ¿sí? A causa de ver un creyente maduro. Así es como es que pueden ser alcanzados. Ahora, esto no quiere decir, ¿sí?, que no vamos a predicar, ¿no? Que solo con nuestros actos. No, tiene que ir en conjunto. El predicar la palabra, pero también que se vea que estamos viviendo lo que predicamos. Fíjese, el pastor Chuy comentaba un ejemplo acerca de esto, ¿no? Que se dio ahí en su iglesia. Una hermana, pues ella era creyente, el esposo no. En un momento él le prohibió a ella: no, pues los domingos yo quiero, como trabajo toda la semana, los domingos vamos a salir, vamos a ir a pasear, a desayunar, a pasear, pero es que tengo que ir a la iglesia, pues yo quiero salir los domingos, ¿no? La hermana llega con el pastor Chuy y le dice: pastor, pues mi esposo me dice esto, que tengo que estar, que lo acompañe, que esto, pero yo quiero venir a la iglesia y eso y aquello. Y el pastor Chuy le dice: hazle caso a tu marido, vete con él, ve con él, ¿sí? Pero ¿cómo? Y eso, pero y la iglesia y la casa de Dios y quiero venir, ¿no? Primero, en orden ahí con tu marido, hazle caso, ve con él. Bueno, el siguiente domingo, pues ya ella se arregla, se alista y ya dice: mi amor, ¿a dónde quieres que vayamos? ¿No? Le dice al esposo y ya se sacó de onda, ¿no? Y, no, pues vamos a tal lado. Total, así transcurrieron como unos 3, 4 domingos. Y al otro domingo, pues su esposo se arregló y todo, ella también. Y él le dice: ahora yo quiero ir a tu iglesia, ¿sí? Yo quiero conocer al pastor que te dijo que hicieras caso, ¿no? Que me obedecieras. Ahora yo quiero ir contigo, ¿sí? Y terminaron sirviendo los dos. Desconozco si ahorita sirven, ¿no? Pero fue a consecuencia de qué, hermanos? De obedecer la palabra, ¿sí? De ver una conducta respetuosa, sumisa, casta, pura, ¿sí? No fue con alegatos, no fue con gritos, no fue con eso, fue un soy cuidadosa, soy prudente, me sujeto, ¿sí? Vemos cómo el orden establecido por Dios trajo bendición, ¿sí? Bueno, comento este caso porque es el único que conozco, que lo escuché del pastor Chuy. Imagino que debe haber otros cientos más, ¿no? Pero vemos cómo la palabra es tan real, ¿sí? Entonces, qué importante es, hermanos, tener un buen testimonio, no solamente como esposos, como esposas, sino en todas las áreas de nuestras vidas, tener un buen testimonio, ¿sí? Y hermanos, hay algunas preguntas que surgen al leer estos versículos. ¿Me ayudas, Víctor, por favor?
hay algunas preguntas que surgen, ¿sí? La número 1 es, ¿me conviene casarme con alguien no creyente? ¿Me conviene? Pues no, ¿sí? No me conviene, ya vimos que no. ¿Me es permitido separarme si mi cónyuge no es creyente? No, tampoco. La otra pregunta es, ¿hay bendición en el hogar si uno de los dos es creyente? Sí, ya vimos que sí. El Señor alcanza con sus bendiciones a aquellos que rodean al creyente, ¿sí? Porque como hemos visto en la serie, el creyente da frutos, ¿sí? El creyente da frutos. Y esos frutos son para disfrute de los demás, de los que le rodean. Sí, ya se ha dicho muchas veces, la manzana no se come a sí misma, sino es para disfrute de alguien más, ¿sí? Entonces, los frutos que demos son para disfrute de alguien más. Y aquí lo vimos. Bendiciones alcanzan a aquellos que rodean al creyente, al ver una actitud, al ver un creyente maduro. Y también otra pregunta, ¿cómo está siendo nuestra conducta con los de afuera? ¿Pueden ser alcanzados por mi conducir? O sea, ¿alguien puede ser alcanzado porque le predico la palabra y porque ve cómo me conduzco? ¿Cómo está siendo? ¿Sí? No solamente en casa, sino afuera también. Esas preguntas, respóndalas en su corazón, ¿sí? Usted y el Señor saben la respuesta. Hermanos, el consejo de Dios está expuesto. Pues cada quien es responsable si lo toma o no lo toma. El Señor quiere que nos vaya bien, quiere bendecirnos, lo vimos y lo vemos, ¿sí? Sin embargo, a veces por la necesidad del corazón, por diferentes situaciones, decidimos otra cosa. Hay consecuencias, las vimos, pero si hay arrepentimiento, si hay un reconocimiento, el Señor viene a tiempo. ¿Sí? No se tarda el Señor nunca. El Señor sabe cuándo llegar. Aunque nos parezca que se tardó, no lo es, hermanos. Él sabe cuándo llegar. Amén. Pues vamos a orar, ¿sí? Si el Señor habló algo a su corazón en esta noche, si a lo mejor tiene dudas, son válidas, hermanos, las dudas. Con toda confianza puede acercarse y preguntar, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por tu bondad y misericordia, Dios. Vemos, Dios, en tu palabra cómo aún, Señor, que gente es bendecida a causa de un buen testimonio, Señor. Y eso muestra tu amor y bondad tanto al creyente como a los que no creen, Señor. Que no puedan decir el día de mañana, es que yo no supe, es que yo no sabía. Sí sabías porque estaba tu esposa, estaba tu esposo ahí. Señor, Padre, queremos caminar en integridad, en santidad. Si es que no lo estamos haciendo, Señor, para poder llegar a esto, Señor, ser testimonio y que otros sean alcanzados por tu evangelio y que vean que que sí se pueden conducir de manera diferente, si hay una manera diferente de vivir. Padre, tal vez hay dudas, hay situaciones en el corazón por enseñanzas a lo mejor un poquito no claras, Dios, pero tú no le tienes temor a las preguntas, a las dudas. En tu palabra es el consejo, Señor. Señor, que seamos sabios, prudentes, Señor, en que esas dudas que nos resuelvan atender, darte respuestas a ti, Señor. Porque todo se trata, Señor, de glorificar tu nombre, de exaltarte a ti, Señor.
Padre, que tu palabra haga la obra en el corazón de mis hermanos, Señor, en el mío también. Muchas gracias por tu consejo, muchas gracias por tu exhortación, por tu amor. Qué bendecidos somos, Señor, el tenerte. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias por atender al llamado. Y nos vemos el domingo. ¿Sí? El sábado no va a haber oración. Porque a lo mejor algunos van a estar en vivo, ¿no? Todavía van a prender la cámara ahí en la fiesta. No, hermanos, pues para que sé que son festividades que luego pues dormimos hasta tarde, o algunos amanecen, ¿sí? Pero fíjense que se pueda, porque luego amanecerse de repente piensan en, la verdad, pues en borracheras, ¿no? Pero no, o sea, se puede amanecer de una manera sana, platicando, tomando café, que yo no tomo, pero tomando un té, tomando chocolate caliente. Se puede amanecer así, ¿no? Entonces, para no exponer a nadie de que a lo mejor sigue en vivo ahí todavía enfiestado, pues no tendremos oración ni este sábado 25 ni el sábado 1, ¿sí? O sea, estos 2 próximos sábados no va a haber oración, pero sí nos vemos aquí el domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, pues estamos despedidos, hermanos. Pues, Dios les bendiga. Muchas gracias.